Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, que en esta mañana vamos a dar inicio como siempre, como cada lunes, como cada martes, así bendecimos al Señor y Él nos bendice a través de su palabra. Gracias le damos al Rey de Reyes y al Señor de Señores por esta semana más, ¿verdad? Que vamos a iniciar estudiando su palabra. Bendecimos a todos nuestros hermanos y te estás conectando, pues quiero decirte que en esta mañana me siento muy contenta, me siento muy orgullosa de tener con nosotros a nuestra hermana Saraí, una mujer de Dios fiel, una mujer de Dios temerosa y muy sabia, y gracias a Dios porque también es mi hija. Bueno, hermanos, en esta mañana vamos a compartir su palabra, pero si no, antes darle gracias a Dios. Quiero pedirte que inclines tu rostro y le demos gracias al Señor en esta hora. Padre amado, bendito, en esta mañana, Señor Jesús, un día más que tú nos regalas, que nos prestas de vida para tomar en él sabiduría e inteligencia, mi Señor bendito Dios, para que nuestra relación, Señor Jesucristo, sea, Padre Santo, más estrecha contigo, a través del conocimiento de tu palabra, de escuchar tu voz, maravilloso Jesús. Y en este día, mi Señor, te pedimos que esa palabra en nuestra vida, en nuestro corazón, no vuelva vacía, sino que dé el fruto por el cual, Señor, tú la preparaste, Padre mío. Y esos corazones, Señor, que en este día, en esta mañana se conectan con nosotros y que van a escuchar este mensaje en este momento, más al rato, todas estas personas, Señor, amado, que tú has preparado para recibir este mensaje, Padre mío, en el nombre de Jesús, Padre Santo, declaramos que esta bendición, Señor, nos llena, Padre, nos llena, mi Señor, nos enriquece. Bueno, gloria al Señor, hermanos, y sin más tomar más tiempo, voy a dejarle lugar a nuestra hermana Saraí para que ella se presente y también inicie el estudio de esta hora. Bueno, Dios les bendiga a todos. Muchas gracias le damos a nuestra pastora Lucy, ¿verdad? Gracias a Dios por esta mañana, como dice ella, por una nueva semana. Aleluya. Es una bendición, es un placer poder estar aquí con ustedes y compartir, ¿verdad?, un poco de lo que Dios nos ha dado, nos ha puesto en el corazón. Les pido que abran su corazón, amén, que recibamos esta palabra, que si usted estaba pidiendo a Dios una respuesta, una enseñanza, a lo mejor esta es lo que Dios quería que usted recibiera esta mañana. Amén. Le doy gracias a Dios y le voy a pedir que si tiene su Biblia o si quiere escuchar lo que dice la palabra en Proverbios 18:21, amén. Aleluya. Gloria a Dios, un texto conocido por mucha gente que escudriña la palabra, pero si usted es la primera vez que lo escucha, le pido que tenga mucha atención a cada palabra en este versículo. Amén. 18:21. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Otra vez lo decimos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Está en Proverbios 18:21. Y meditando en este texto, hermanos, que quiero compartirles esta pequeña enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón, y se llama Aprender a activar la bendición. Amén. Hay bendiciones en nuestra vida. Vemos un personaje de la palabra de Dios que se llama Jacob. Era un hombre que desde su juventud Dios lo bendijo de muchas maneras, hermano. Si usted recuerda, él era el hermano gemelo de Esaú, ¿verdad? Amén. Y sus padres eran Isaac y Rebeca. Y él amaba, anhelaba la bendición desde su juventud. Todavía tal vez no tenía ese propósito claro en su corazón de cómo Dios lo iba a usar, pero él quería la bendición, él le llamaba la atención. Y yo creo que usted también quiere la bendición en su vida, ¿verdad? A veces las conocemos muchas, a veces no las conocemos, pero las queremos, quisiéramos conocerlas. Y Jacob estuvo rodeado de bendiciones. La primera bendición, como muchos la conocen, cuando le dijo a su padre que lo bendijera como el primogénito,
le dijo a Esaú que le vendiera esa bendición, y Esaú, tal vez inconscientemente o sin saber, ¿verdad?, por qué lo hizo, y Jacob tomó esa bendición. Después, más adelante, su padre lo volvió a bendecir, sabiendo que ya era él, Jacob, ya lo había bendecido y lo volvió a bendecir. Y cuando iba en camino, Jacob tuvo un encuentro con Dios. Dios directamente le habló y lo bendijo. Otra vez, 3 veces. La cuarta vez, cuando él venía de regreso de haber vivido 20 años con su suegro, ¿verdad?, con Labán, él dice la palabra que él luchó con un hombre, con el ángel, y le dijo, él ya estaba acostumbrado a las bendiciones. Así es. Y que le dijo, no te suelto hasta que me bendigas. Y sufrió por esa bendición, dice que quedó herido. Entonces vemos que Jacob era un hombre de bendición, como muchos de nosotros, ¿verdad? Le tomaba ese valor, esa importancia que tenía la bendición. Sí, era algo como dice el Proverbios, como el oro y la plata lo buscaba, Sí, como tu tesoro. Salomón buscaba la sabiduría, él buscaba la bendición. Y a veces nosotros estamos buscando la bendición y estamos rodeados de bendiciones, amén. Si lo creen, que estamos llenos de bendición. Amén. Aleluya. Entonces la diferencia fue que Jacob usó la bendición. A través de su ministerio en todas las partes de la Biblia, él tomaba esas bendiciones y las recordaba, se las recordaba a él mismo y a sus enemigos. Y usaba todas esas bendiciones que él sabía que Dios le había dado, que él había tomado de alguna manera. En este momento queremos reconocer que primero que somos bendecidos, amén. Amén, gloria a Dios. Usted que está en su casa, usted sabe que es bendecido. Usted que escucha la palabra de Dios tiene bendiciones en su vida. Pero la intención o la manera que necesitamos saber es que ¿cómo vamos a activar esa bendición en nuestra vida? Está ahí, es como el carro. Sí. Usted quiere ir a la tienda y tiene su carro y sabe que funciona, ¿verdad? Gracias a Dios. Y tiene la llave, el título, tiene gasolina, pero todavía no está usted en la tienda donde vaya a ir. Claro. ¿Qué necesita hacer para llegar a la tienda? Prenderlo. Activarlo, amén. Muy bien, como la luz, ¿verdad? Cuando entra al baño, al cuarto, usted sabe que hay luz en su casa, apagó el bill y siempre prende, y usted está seguro y cree que está la luz ahí, amén, pero tiene que activarla. Entonces usted sabe que tiene la bendición en su vida. Y está ahí porque Dios se la dio y Dios no se la va a quitar. Si usted la cree, lo tiene. Amén. Pero hay que activar la bendición. Amén. Y Jacob activaba la bendición. Entonces, relacionando esta meditación con el texto, dice la palabra que la vida y la muerte, ¿verdad? Amén. Están en el poder de la lengua o de la palabra. Sí. ¿Verdad? Es una espada de 2 filos también. Sí, amén. Porque es como el que inventó la dinamita. Claro. La dinamita se puede usar para destruir naciones, hacer unas grandes bombas, pero también se puede usar para abrir terrenos, para tumbar un cerro, claro, y una carretera que conecte países o ciudades. Entonces se puede usar para bien o para mal. Todo depende de quién la usa, cómo la usa. Sí, es una dinamita que tenemos en el poder en nuestra boca, en las palabras, es como una dinamita. Amén. Sí. Amén. Y dice que tenemos una palabra más preciosa que es la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces esta mañana queremos invitarte a que conozcas la palabra de Dios, porque aparte de nuestras palabras, esta es más segura. Sí, claro que sí. Podemos confiar, porque una persona puede decir una forma, pensar o visualizar, tener una expectativa de una manera y yo de otra. Entonces, ¿cuál es la correcta? La palabra. La palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando hay una diferencia en pensamientos, nos vamos a la palabra. Y así entre nosotros, digas, ¿será que sí? ¿Será que no? Vamos a la palabra. Entonces, hablando de cómo activar la palabra, este texto nos dice que ese poder está en la lengua, en lo que decimos, en cómo hablamos, ¿ok? Y hay dos palabras que hablamos, como decíamos, nuestras propias palabras, nuestros pensamientos,
y la palabra de Dios. Así es. Si conocemos lo que dice la palabra, cuántas bendiciones, cuántas promesas, cuántos regalos están aquí en esta palabra. Si conocemos esta palabra y si conocemos nuestros pensamientos y los alineamos a la palabra. Aleluya. Porque a veces pensamos diferente y no nos damos cuenta porque no lo conocemos o porque no estamos conscientes. Pero si nuestros propios pensamientos los alineamos a la palabra, entonces caminaremos con la palabra. Claro, no hay pierde, ¿verdad? Sí. No es de azar. Ay, ¿será que me va a ir bien o será que me va a ir mal? No, es seguro. La palabra es más segura. segura. Sí. Amén. Entonces, un ejemplo no sé si quiere agregar algo la pastora de aquí donde vamos. Yo quisiera dar un ejemplo de cómo Jesucristo activó la palabra. Bueno, pues realmente el poder que se habla a través de esta gran bendición que tenemos. Por ejemplo, estamos nosotros ahorita hablando, tenemos el poder nosotros de controlar, sí, ¿verdad? Esa palabra y tenemos nosotros esa bendición de poder hablar palabra. Y dice el texto, ¿verdad? Que el poder, dice, la muerte y la vida están en el poder. O sea, hay una bendición gloriosa que es la vida para nosotros. Nosotros debemos de hablar vida. Y yo creo que cuando la palabra, esas bendiciones que decías que Jacob siempre buscaba, sí, todas nosotros las buscamos, pero a veces nosotros hablamos de una manera equivocada. Lo contrario. Todo lo contrario, porque cuando nosotros empezamos a activar esta palabra, sí, es desde que amanece, ¿verdad? Sí. Desde que amanece, entonces nosotros empezamos a tener ya sea vida o ya sea muerte para el día de nosotros. Sí. Entonces es algo maravilloso, sí. Sí, yo escuchaba una hermana que decía, tenemos que hablar durante el día, como dice la pastora, lo que oramos. Porque cuando nos hincamos a orar, ¿qué le decimos a Dios? Señor, bendice a mi hijo, sí, bendice a mi esposo, que le vaya bien, Señor, que vuelva con felicidad, que nos rinda el dinero, que nos rinda la comida, que estemos en paz en el hogar. Es una petición general que siempre anhelamos en nuestro hogar, amén. Sí. Usted cree esto que está orando, pero dice esta persona, tienes que hablar durante el día lo que oras. Claro, porque cuando nosotros hablamos una palabra que está en el corazón, el deseo, sí, pero nosotros, eso se tiene que exteriorizar, sí, claro, ¿verdad? Tanto como la vida como la muerte. Y sabemos, hermanos, que sí se exterioriza, sí lo vivimos. Si tú hablas muerte, si tú desde la mañana empiezas, ay, qué mal día, me siento mal, todo va mal. Y empiezas a hablar las cosas de una manera negativa, ay, soy una pobre mujer. Todo eso se va a exteriorizar porque hay poder en la palabra, sí, que estamos hablando. Exacto. Y yo creo que es la que tiene más poder porque es la que dirige nuestro día. Porque a veces oramos y ya dejamos ahí la oración y ya se lo dejé a Dios, ya yo sigo con mi vida. Y entonces en nuestra vida es donde empezamos así. ¿Y por qué hiciste esto? Y eres aquello, le decimos a los hijos o al esposo. Y por eso te va mal o porque te fuiste y no has regresado, cosas así. Entonces estamos dando un ambiente que no hay paz, que no queremos el bien para los demás, que no creemos que nuestros hijos son bendecidos, entonces que ya se nos acabó, que no te lo comas porque no nos va a alcanzar. Entonces estamos declarando lo contrario, ¿verdad? De lo que oramos. Y lo peor es lo que estás acabando de decir, que también se lo transmitimos a nuestros hijos, sí, porque desde el momento en que tú le estás diciendo no va a haber o va a haber escasez o mira no tenemos, tú estás sembrando esa palabra que no es de vida. Claro. Porque también está como tiene poder esa palabra, entonces nuestros hijos al recibirla, también esa palabra hace efecto en sus corazones. Amén, amén. Entonces nosotros lo creemos, amén, que tenemos la bendición que Dios ya nos dio. ¿Se acuerda usted de alguna promesa que usted recibió en una predicación, una hermana le dijo, o usted en una oración le creyó a Dios que así, sí, iba a ser? Amén. Todos hemos creído una bendición, sí, a Dios.
Ahora tenemos que activarla, como estábamos diciendo, como prender el carro, como prender la luz. Y dice que el poder de la lengua es de vida o de muerte. ¿Ok? En Mateo 4:3, vamos a leer brevemente, cómo Dios nos enseña, porque lo mejor es como Dios nos enseñe, ¿no? ¿Verdad? Porque a veces creemos lo que una persona dice y después escuchamos a otra persona y dice otra cosa y ya nos revolvemos, pero aquí dice que es lo más seguro. Mateo 4:3 está la narración de la tentación de Jesús. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Ok? El diablo sabía que Jesucristo era el Dios Todopoderoso, porque no nos va a venir a decir a nosotros que se conviertan estas flores en pan. Nosotros, no es una tentación, porque no acostumbramos convertir las cosas, pero sabía el diablo que él era Dios Todopoderoso. ¿Ven? Él mismo estaba declarando. Y Dios le respondió, no le evadió, no dijo, ay, el diablo me está tentando, ¿qué voy a hacer? O no se puso a orar, no. Jesús le respondió la palabra, la palabra más segura, lo que estaba escrito. Él le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él tenía la palabra perfecta, precisa. Sí, amén. Porque neutralizó al enemigo. Porque como dijiste al principio, nosotros tenemos la palabra. O sea, no son nuestros propios argumentos, ni nuestra propia teología, porque nosotros podemos tener conocimiento, ¿verdad? Y podemos hacer nuestra propia forma de vida. Sí. Pero lo correcto fue lo que hizo Jesús. Sí. Jesús no habló su palabra, habló la palabra escrita. La que él conocía, la que él ya sabía que estaba escrita en el Antiguo Testamento. Y entonces el diablo no pudo hacer nada más con el pan ni con el ayuno, porque como sabemos Jesús estaba recién bautizado, estaba ayunando, como muchos de ustedes pueden estar recién bautizados, entregándose, consagrándose, amén. Y vino el tentador, pero tenemos que estar listos con la palabra. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. ¿Qué pasó? El diablo usó, aunque lo interpretó a su manera, pero usó la palabra de Dios. Dijo, escrito está, porque el diablo se dio cuenta que Jesús conocía la palabra. El diablo se va a dar cuenta que tú conoces la palabra. Y muchas veces va a venir disfrazado de ángel y te va a decir, como dice la palabra, dice, los ángeles van a venir y te van a rescatar, le dijo el diablo. Pero ¿qué pasó? Dice, y el enemigo dice, sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece en piedra. Le habló palabras bonitas, ¿verdad? Sí. Le recordó una promesa y una bendición que él tenía, que sus ángeles iban a cuidarlo. Jesús le dijo, también está escrito, ¿verdad? Porque hay palabras que a veces el enemigo las acomoda, pero no son. Dice, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, no era el contexto de lo que el enemigo estaba hablando, no coincidía con la palabra, no se contradice. Amén. Y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Tienes que estar bien preparado. Este es otro nivel. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Sí. Y por tercera y última vez, dice, otra vez le llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo, ahí le tentó su ego, ¿no? Su carne, Sí. como si Jesús fuera pura carne, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Le ofreció poder y gloria. El enemigo también te va a ofrecer eso. Llega un punto en la vida de que no te hace falta nada más que poder a veces, o lo estás anhelando, lo estás buscando, también Dios te va a tentar ahí. Así es. Dice, vete, Satanás. Esta fue la última vez que de esas tentaciones que Dios le tentó en ese momento, porque Jesús le dio una orden. Aparte que le respondió, le dio la orden y le dijo, vete. Porque escrito está, otra vez, 3 veces le respondió con la escritura. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Amén. Y le dijo, vete. Amén. Dice, y el diablo entonces le dejó. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Se cumplió lo que el enemigo dijo, que iban a venir sus ángeles, y vinieron y le sirvieron, ¿verdad? Sin que él cayera en Sin esa que- tentación. amén. Porque era una...
a veces son trampas disfrazadas, ¿verdad? Y pues qué bonito, ¿no? Porque en realidad, si Jesús nos dio esta enseñanza de que nosotros todas las tentaciones o todo lo que el enemigo viene a querer disfrazarnos, sea refutado, pero con la palabra. Sí. Porque si lo hacemos con nuestra propia palabra, entonces ahí no estamos seguros. No estamos seguros, ahí podemos nosotros desilusionarnos. Amén. Amén. Bueno, y entonces pensaremos, pues, ¿qué hacemos? Eso es lo que pasó hace muchos años, cuando Jesús estaba aquí. Él era el Hijo de Dios, o Él es Dios mismo, ¿verdad? Personificado en carne. Él tenía todo el poder, pero dice la palabra que Él nos dejó. Los que pueden hablar tienen el poder. Amén. Porque el poder está en la palabra, dice la Escritura. Si tú puedes hablar, tú también tienes ese poder. Amén. Y dice, ¿qué voy a hacer? Porque también tenemos problemas de circunstancias del día a día, hay desánimo, hay problemas familiares, económicos, todo el tiempo tenemos algo por qué declarar, o para bien o pedir, ¿verdad? O pedir, sí. Porque como en estos tiempos que tenemos la necesidad tan grande, pues como dices, porque en ese tiempo, si nos damos cuenta, todo está junto, la economía, la salud, problemas familiares, emocionales, todo. Y es cuando hoy debemos de saber cómo activar esa palabra, cómo activar las bendiciones. Eso, las porque ya las tenemos. Las tenemos, pero como no sabemos, entonces estamos a veces haciendo lo contrario y estamos viviendo una vida que no es conveniente para nosotros, ni Dios quiere darnos esa vida. Es la que Dios quiere, sí es cierto. A veces tenemos una promesa y estamos esperando que se cumpla, pero Dios me dijo, pero no la hemos activado. No hemos dicho, esto se hace, y lo repetimos. No y lo hemos soñamos. Pronunciando la buena palabra. Amén. La palabra de vida, no la pronunciamos. ¿Por qué? Porque no las practicamos. Y esto lo tenemos que hacer desde que amanecemos, ¿verdad? Porque cada día es una oportunidad para todos nosotros. Entonces, desde que amanecemos debemos de practicar la buena palabra para nosotros, para nuestra bendición. Amén. Y lógico que es para nuestra familia. Entonces, cuando amanecemos debemos de practicar, aunque las cosas no estén bien. Amén. ¿Verdad? Sí. Siempre decir, todo va a estar bien, todo va a estar mejor, todo, porque con Dios todo es posible, ¿verdad? Amén. Y un día, fíjate, hermana, que cuando empezamos a practicar pequeñas palabras de poder, un día entonces hacemos declaraciones grandes. Ajá. Se empieza por poquito. Se empieza por poquito, pero hay que practicarlas. Y lamentablemente a veces no se nos enseña. Sí. No se nos enseña, de hecho venimos de una cultura donde todo es negativo, todo es la mala palabra. Sí. Todo es la mala palabra. Recordemos que muchas veces nuestros padres nos marcaron con malas palabras. Sí, tú no sabes, no sirves para nada, ¿verdad? Hasta nos decían, eres un burro, tú no sirves para nada. Entonces todas esas palabras también tuvieron poder en muchos de nosotros. Y nos marcaron. ¿Por qué? Porque creímos. Y ahí nos damos cuenta que la palabra tiene poder. Para bien o para mal, sí es cierto. Entonces, amén. Entonces hay palabras que dice, ¿qué voy a hacer para defenderme y para vivir en victoria? Porque Dios nos dice que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Por eso tenemos que conocer la palabra. Cuando usted se vea que su vida no está en abundancia, en bendición, en paz, usted tiene que decir la palabra. Cristo ha venido para darme a mí y a mi casa vida. Y vida en abundancia, amén. No como, pues ahí estoy sobreviviendo, pasándola. Eso no es abundancia, tenemos que declarar. Sí. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Como Cristo lo hizo, ¿verdad? Sí. Declarándole a la circunstancia. Un momento, dice. Un momento. Depresión. Sí. Enojo. Frustración. Dolor. Tristeza. Te paras en la puerta de tu casa, abres la puerta y lo dices fuerte. Te vas de mi casa. Te vas. Así como dijo Jesús a Satanás, ¿qué le dijo? Vete de aquí, Satanás. ¿Sí? Así que pobreza y ira, enojo, enfermedad. Amén. Pobreza.
pobreza, ¿verdad? Tenemos Todo eso. que declarar. Sí. Cuando el doctor nos dice que estamos enfermos, él está declarando una palabra, porque es su profesión, porque Sí. él ya lo vio científicamente, ya dijo, estás enfermo. Y nosotros, ¿qué tenemos que decir? Estoy enfermo. No, porque estás aceptando esa palabra. Tenemos que contradecir con la palabra y decir, te vas enfermedad. Y mi casa y yo serviremos a Jehová. Tienes que recordar esos textos donde la palabra te está diciendo que eres libre, que Él llevó tu enfermedad en su llaga, que Él te quiere bendecir en abundancia. Pero por eso tenemos que conocer esta palabra y tenemos que cambiar nuestro pensamiento. Cuando cambiemos nuestro pensamiento a la palabra, lo alineamos, cambia nuestras palabras de nuestra boca. Cuando cambiamos la palabra de nuestra boca, cambia nuestra vida. Claro. ¿Okay? Si queremos una vida diferente, alineémonos a lo que dice la palabra. Si no conoces mucha palabra, lo poquito que tú recuerdes. Sí. O abre la Biblia o busca en internet. Ya es tan fácil encontrar un texto que tú quieras decir, que digas, ¿dónde dirá la Biblia que soy bendecida? Y lo buscas y hay unas aplicaciones hermosas de la palabra de Dios. Y tenemos que decirle, te vas. ¿Cómo lo hizo Dios? Les voy a invitar por último a leer Números 6:23. Para ver, no sé si ya muchos conocen esta palabra, ¿verdad? Que también Dios nos dijo, le enseñó a su pueblo. 6:23. A ver si nos quiere ayudar. ¿Cuál? Pastora. ¿Números? Oh, perdón. No sé si quiere que está. Sí, pues. Ahí está. 6:23, perdón. Aquí estamos, 6:23. Qué hermoso. Si usted lo tiene, qué hermoso. ¿verdad? Este poder que Dios nos ha dado es un arma. El Señor nos equipó. Sí. Nos equipó y nos dio este poder. Este es un arma poderosa para que nosotros la podamos poner en práctica, activarla. Ajá, esa es la palabra. ¿6 qué? ¿23? 23. Amén. Y le voy a pedir, perdón hermano, si usted tiene una Biblia o si usted tiene su celular o si tiene un papel a la mano, anote la cita. No, números, no es proverbio. Números capítulo 6, versículo 23. Y si usted se recuerda de este mensaje durante el día o durante la semana, memorice este texto. Le va a hacer mucho bien a usted y a su casa. Vamos a leer. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y amén. Hasta ahí. Entonces, es hermosa, una bendición hermosa. Amén. Que sería perfecto si tú te la aprendes, completas esta enseñanza, ¿verdad? Pero lo que me gusta es que dice en el 23, habla a Aarón y a sus hijos. Dios le está diciendo a Moisés, habla. Sí. Habla a Aarón y a sus hijos. Y luego, ¿qué es lo que quiere que hagan? Dice, así bendecirás a los hijos de Israel. Diciendo, muy bien. Hablando. No nomás sintiendo, sí. Porque todo el tiempo sentimos y en nuestro cuarto oramos. Sí. Y es cuando lo decimos, pero nosotros tenemos que decirlo a nuestros hijos. Dice, así bendecirás a los hijos de Israel diciendo, ¿verdad? Cuando decimos se desata, ajá, se activa la palabra, ese poder que tiene la palabra, entonces va a ejercer efecto en lo que deseamos. Sí. Amén. Y qué bonitas, aquí no hay nada de maldición, ¿verdad? Es todo lo contrario que nos dejaron nuestros padres cuando estaban enojados, cuando nos portamos rebeldes o nos portamos equivocadamente, nos maldijeron de alguna forma. Aquí dice, Jehová te bendiga. Amén. Yo desato esta palabra sobre tu vida en esta mañana. Amén. Que Jehová te bendiga y te guarde, ¿verdad? Que te guarde de todo mal, de todos pensamientos equivocados, de todo ataque del enemigo, de enfermedades, de peligros. Que Jehová no solo te guarde, que Él haga resplandecer su rostro. ¡Qué grande bendición! Sí. Que haga resplandecer su rostro sobre ti que me estás escuchando, que cuando la gente te vea pueda ver a Dios en ti. Que claro. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Porque amén. Hay veces que no merecemos bendiciones que Dios nos da. Esa se llama su misericordia. Amén. Y queremos que Dios haga bendecir. Que Dios tenga misericordia de ti. Que te dé esas bendiciones y esos regalos que a veces no merecemos. Sí.
Que Jehová alce sobre ti su rostro, que se sienta orgulloso, que le guste verte, que alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Qué más queremos, verdad? Sí. Esa paz de Paz, Dios que sí. en la cualquier circunstancia va a ser una Ajá, bendición. porque no necesariamente tenemos que estar como todo mundo, ¿verdad? Todo mundo tiene situaciones difíciles y no necesariamente nosotros tenemos que estar libres de situaciones, ¿verdad? Ok. Todos pasamos situaciones Claro. difíciles, pero cuando nosotros declaramos las palabras de vida, de poder, esas situaciones se hacen nada. Amén. Se hace nada porque dice la palabra, y Dios pone en nosotros paz. Amén. Entonces el valor de aquella circunstancia, ¿me entiendes? Hace poquito daba yo un estudio, ¿verdad? Sí. Que no muchas veces Dios nos quita o responde. No muchas veces el Señor te quita, por ejemplo, la enfermedad, pero la fe te enseña a lidiar con esa enfermedad y te trae paz. Entonces nosotros la declaración, yo quisiera que viéramos solamente Sí, para claro. agregar lo que dice el Señor. Fíjese, hermano, lo importante que es que nosotros declaremos la palabra. El Señor Jesús también practicó esto. ¿Por qué? Porque Él nos estaba enseñando. Cuando dice el Señor en Mateo 8 que Él sanó al ciego, al siervo de un centurión, dice que este centurión vino a Jesús porque andaba Jesús ahí, ¿verdad? Y haciendo los milagros, pero más bien enseñándonos cómo nosotros podemos también, porque nosotros tenemos en la palabra, cuando nosotros la activamos, tenemos el milagro. Amén. Amén. Entonces Jesús nos está enseñando en este pasaje que este centurión vino a Jesús a decirle que su siervo estaba enfermo, ¿verdad? Y que fuera a su casa. Y Jesús le dijo, sí, yo voy a ir a tu casa. Y aquel centurión, ¿qué le dice? Dice, Jesús le dijo en el verso 7 del capítulo 8, yo iré y sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Fíjese lo que le dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué quiere decir? Que este mismo Jesús aquí se maravilla. En este pasaje Él se maravilla y dice, ¿cuánta fe en este varón? Porque el varón le dice, yo también soy hombre de autoridad. Y yo le digo a mi criado, ve y haz esto. Y él va. Y le dice, solo di la palabra. Entonces el Señor nos dice, solo habla palabra de vida, solo di la palabra. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu milagro? ¿Sí? Al ciego también, hermanos, aleluya, que nos habla el Señor cuando Él, en Marcos, ¿verdad? Él le dice al ciego Bartimeo, ¿qué quieres que yo haga? Él sabía, ¿verdad? Que Jesús sabía que estaba ciego, todo el mundo lo conocía. De hecho, me imagino que cuando se acercó a Jesús, pues Jesús vio que este hombre no podía ver. Jesús lo sabía, pero Jesús quería que este ciego declarara la palabra. Amén. Si tú estás enfermo, tienes que declarar esa palabra. El Señor ya sabe que estás enfermo. El Señor ya sabe que necesitas un milagro. Pero necesitamos activar esa palabra. El milagro ya está hecho. Amén. Pero como decía la hermana, necesitamos prender, activar ese milagro, activar esa palabra, decir la palabra. Amén. Y dice que el ciego dijo, quiero ser sano, quiero recibir la vista. Entonces, cuando esta palabra es declarada, ese milagro toma vida. Amén. Amén. Se hace real. Entonces aquella palabra, bendito Dios, que es el verbo, ¿verdad? Entonces se hace rema. Cobra vida. Sí, ¿verdad? Cumple, sí. Es como la palabra de Dios que decía, que Él llevó nuestras llagas, nuestras enfermedades, que por sus llagas somos sanados. Todos conocemos ese texto y tal vez alguna vez te has preguntado, ¿pero por qué estoy enferma? ¿Por qué estoy enferma? ¿Por qué? La Biblia no se puede contradecir porque es como el carro, ahí está. Tenemos que activar esa bendición, esa promesa. No te sirve de nada si tú tienes ese mueble, ese carro
transportarte tuyo. para tu servicio. No te sirve de nada si tú no lo prendes. Así son las bendiciones del Señor. Dios nos ha dado poder y autoridad sobre toda enfermedad, sí. sobre principados, sobre potestades. Sí. Dios nos ha dado el poder y la autoridad. Amén. Amén. Pero si nosotros no activamos esa palabra, muchas veces como decía este siervo, es que yo no soy digno que entres a mi casa. Muchas veces eso nos detiene. Sí, que creo que no. Que creemos que nosotros no merecemos, que no tenemos esa libertad, esa autoridad para declarar la palabra. Pero ese es el disfraz del enemigo. Sí. Ese es el disfraz del enemigo que nos quiere cerrar la puerta porque la misión del devorador, del destructor, matar del enemigo es matar y destruir. Robar. Ese va a ser el trabajo de él. Sí, exactamente, y nos roba las bendiciones a través de la ignorancia o a través de creer que nosotros no somos dignos de que el Señor entre a nuestro corazón, a nuestra casa, o que Dios no nos va a conceder el milagro porque nos hemos portado mal, a lo mejor, ¿verdad? Todas esas cosas, hermanos, son nuestros propios pensamientos o nuestra propia teología que hacemos. Sí, que porque el pecado, por eso Dios no nos escucha, que por eso estamos enfermos, ¿te fijas? Sí, sí. Muchas veces eso nos lo dijeron, que la enfermedad como aquel ciego de nacimiento. Ajá, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Verdad? Luego le preguntaron, ¿quién pecó? No era para eso, era para que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Y esta mañana, hermano querido y amiga que nos estás escuchando, hay mucho más que hablar acerca del poder de la palabra. Pero nosotros tenemos que activar, hermanos, tenemos este tesoro en vasos, dice el Señor, lo puso en vasos de barro. Este tesoro, hermanos, esta palabra viva y eficaz, Amén. Dice que no vuelve vacía. ¿Ven? Amén. Cuando la declaramos, no Amén. Volverá a mí vacía, dice el Señor. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que tenemos que activar, que tenemos que tomar, hermano, este equipo que el Señor nos dejó. Él cuando estuvo, hermanos, predicando y enseñándonos, no nos dejó solos, no nos dejó desamparados, no nos dejó desarmados. No. Él sabía que íbamos a tener situaciones, ataques, quizás ahorita en este tiempo mucha gente, hermanos, está viviendo una vida emocional terrible. Y está declarando palabras de muerte por la desesperación. Y Dios sabía que podía pasar eso. Por eso dice, el poder de la vida y de la muerte. A veces es voluntariamente. Hay gente que dice, yo no creo en Dios, yo no me hablen de eso. Eso es voluntario, pero a veces es inconscientemente. Yo sí creo en Dios, pero yo veo que todo va mal y ya me siento tan mal y estás declarando cosas. Entonces, sí crees en Dios, sí sabes que Dios tiene poder, pero al mismo tiempo estás declarando lo contrario y siguen siendo palabras de muerte. Y ahí entonces ya entra como dudar. Tenemos fe, creemos en Dios. Y la palabra nos enseña, ¿verdad? Que todo lo que pidieres al Señor, creyendo lo recibirás. Sí. Y tú dices, Señor, yo creo, Padre, que tu palabra me dice que todo lo que yo te pida. Pero, ¿sabes? Como en realidad esa palabra no ha sido bien activada. Te voy a decir por qué. Porque nosotros decimos, Señor, todo, y le decimos al Señor, tú conoces, Padre, sí. que yo estoy enfermo, tú conoces cómo me siento, pero tú no has declarado. Sí. El Señor le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Él ya sabía que estaba ciego. Le estaba enseñando a hablar. Le estaba enseñando a hablar. Sí. Entonces el Señor nos enseña aquí que nosotros tenemos que activar esa palabra. ¿Cómo? Creemos que Dios puede hacer el milagro y le decimos, Señor, tú conoces mis necesidades, tú conoces cómo me siento, tú conoces que estoy enfermo, pero no has activado la palabra. Jesús le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y el ciego, ¿qué le dice? Que reciba la vista. Que reciba la vista. Se activó, se prendió la luz. Sí, se activó. Sí. Entonces, hermana y hermano querido, tú tienes que decirle al Señor lo que tú quieres que el Señor haga contigo. Amén. ¿Qué necesitas? ¿No tienes trabajo? Padre, yo necesito un buen trabajo, Señor. Un trabajo, Padre, es donde me paguen bien.
Un trabajo, Señor, en donde yo no me esclavice, Señor, que yo sea libre para glorificarte. Yo necesito un trabajo, Padre, para sustentar mi casa. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Estás enfermo? Señor, tú conoces que yo estoy enfermo y yo necesito que me sanes. ¿De dónde? ¿De la mano? ¿Del pie? ¿Que te sane del corazón? Hay emociones que necesita el Señor sanar. Estoy triste, Señor. Y te la pasas toda la mañana estando triste y todo tu día se termina estando triste porque tú no activaste una palabra de decirle al Señor. Te sientes quizás deprimido, te sientes triste, pero tú no le has dicho a la tristeza, sal fuera. Porque sí tenemos que orar, pero acuérdense lo que les decía, tenemos que hablar lo que oramos, ¿verdad? Así como dice nuestra hermana, tenemos que decirle, vete, desempleo te vas, enfermedad te vas de mi casa. Todas las circunstancias con las que estás batallando en esta oración y durante el día, y literalmente, físicamente, sí, puedes, como te digo, abrir la puerta y sacarlo y sí, levantarte. Estás triste y te levantas y sonríes y dices, amén, estoy contenta. Sí, te amén, vas tristeza de mi vida. Así es. Y empiezas a activar las bendiciones. A declarar, porque sabes que el poder significa dominio. El poder que tenemos significa dominio. Por eso el Señor decía que no nos ha dado espíritu de temor, ¿verdad? Sino de dominio. Y el dominio significa control. Controlar la situación, controlar la circunstancia como lo hizo Jesús. Amén. Él controló las circunstancias. Así que, hermano, que vamos en esta mañana a hacer una oración y empieza a declarar las bendiciones para tu vida. Empieza a abrir, hermanos, las puertas de los cielos, a activar que esas bendiciones, esas lluvias de bendición sean derramadas en tu casa, sean derramadas en tu espíritu, sean derramadas en tus seres queridos. Empieza a hablar palabra, hermanos, aleluya, de bendición. Empieza a declarar. Vamos a orar, hermana Saraí. Vamos a empezar a orar y a decirle al Señor, Señor, yo hablo hoy mi boca, Padre Santo, y yo declaro que mi vida, Señor Jesucristo, está bendecida, que no hay pobreza, Señor, que en este momento, Padre mío, tú abres, Señor, las ventanas de los cielos y mi canasta, Señor, aleluya, hay abundancia de pan, Señor. Bendito Dios, yo hablo, Señor Jesucristo, que mi familia, Señor, es restaurada. Mi matrimonio, Señor, está lleno de amor, lleno de bendición, y que el enemigo no tiene poder ni autoridad sobre mi casa, Señor. En el nombre de Jesús, yo declaro, Padre, que en mi hogar hay paz, hay bendición, que el enemigo sale por esa puerta, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy yo hablo a la salud, hablo a la vida, mi cuerpo es sano. Dígalo, hermano, declárelo. Yo soy sana, yo soy sana. ¿Por qué? Porque tú, Señor bendito, ya pagaste por toda dolencia. Así que ninguna enfermedad tiene poder ni autoridad, ninguna dolencia, ninguna deficiencia. En el nombre de Jesús, yo me declaro sana, libre de toda enfermedad en el nombre de Jesús. Y dile al enemigo, ahora te conozco y sé que tú quieres destruirme, pero ahora te digo en el nombre de Jesús, vete de mí, vete de mis pensamientos, vete con todos tus temores, con toda depresión, con toda tristeza, con toda maldad. En el nombre de Jesús te vas, Satanás. Te vas de mi casa, de mis pensamientos. En el nombre de Jesús empieza a declarar la bendición si viene sobre mis hijos. La bendición está sobre mi casa, sobre mi esposo, Señor. Yo declaro que su salir y su entrar son de bendición, Señor, porque tú estás con él, Señor. Estás conmigo, Padre mío. Y las bendiciones, Señor, como dice tu palabra, me perseguirán. Declárelo, hermano, me perseguirán, me buscarán. Porque así es, hermano, aleluya. El Señor nos ha prometido bendecirnos. Nuevas son cada mañana tus bendiciones. Yo declaro que esa palabra es mía. La hago propia, Señor Jesús. Y en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos estás enseñando, Padre.
nos estás enseñando a activar la palabra, a conocer, Padre mío, bendito Dios, de qué manera, bendito Dios, nosotros verdaderamente podemos, como decía nuestra hermana al principio, podemos nosotros predicar tu palabra con el ejemplo y con esa efectividad de nuestras vidas. Gracias, hermano, gracias a nuestra hermana Saraí. Amén. Deseamos que no sea la última vez, que sea la primera, pero que vengan muchas otras. Y a ti, hermana querida, Dios te bendiga. Connie González, Virginia Nava, Dios te bendiga. Vicky, que el Señor guarde tu casa. Hoy declara esa palabra. Bendiciones vienen sobre tu casa. Aleluya. Bianca Olea, Dios te bendiga, hermana. A nuestro hermano Erlinda Alfaro, aleluya. Connie Ruiz Vital, Verónica Torres, Javier Mora, Abigail Rodríguez González, Otilia Olivares, Rebeca Reyes, Graciela Santana, Leonor Yepes Hernández, Adamar Pérez, Uciel Rivera, Emanuel de Dion y Ángel Cervantes. Y a todos los hermanos que no podemos ver, pero sabemos que allí están, que Dios los bendiga y bendiga, hermanos. Declare la palabra todo el día. Empiece a practicar palabras de bendición, hermanos, hasta que estas, hermano, usted las declare en abundancia, las declare poderosamente. ¿Y sabe qué? Que si usted lo hace y lo practica fuertemente, todo el enemigo se irá, todo se irá, amén. Pero sus hijos lo van a oír. Y ellos van a aprender a declararlo también y a creerle a nuestro Dios. Así que, hermanos, nos despedimos con un fuerte abrazo. Sabemos que ya comenzó, hermanos, un día muy bendecido. Amén. Y le damos gracias a Dios porque está con nosotros. Comparte este video que va a ser de bendición para otras personas. Que Dios le bendiga y le guarde. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Un placer. Tenga buen día. Gracias.